Listo. Ya vamos a tomar el último tema que hemos visto, que es el tema de anualidades. Como ustedes ven en las presentaciones que le mandé, pues está explicado todo lo que es el tema de series, uniformes o anualidades. Creo que hemos dicho que la serie de pagos, uniformes o anualidades es una serie donde se dan pagos continuos iguales, o sea que estamos hablando de cuotas, pero es que llama pago a plazos o a cuotas, pero con las condiciones de que esos pagos sean iguales, de que los periodos sean continuos y de que la tasa de interés aplicada siempre sea la misma durante todo el periodo. También se explicó que de ese tipo de pagos hay cuatro tipos o cuatro modos de hacerlo, que son anualidades vencidas, que es cuando los pagos se hacen a final del periodo, como en el caso de los sueldos, que primero trabaja y después le pagan, o sea que es una serie de pagos vencidos. Hay pagos anticipados, o sea, con arrendamientos, cuando usted empieza a gozar del arrendamiento, como por ejemplo de la vivienda, pues primero tiene que pagar el arrendamiento y después disfrutar el tiempo en que vive en la vivienda. Entonces usted paga un mes, lo paga el 1 de enero y disfruta durante todo el mes de enero, el 31 de enero ya se venció su plata. Hay unos pagos que llaman, anualidades que llaman diferidas, que es cuando los pagos se hacen varios periodos después de iniciar la transacción, o sea que a usted le dan un periodo de gracia, o unos meses que usted no está pagando cuotas, pero sí está liquidando intereses. Y las cuotas empieza a pagarlas al año o a los 5 meses después de que empezó la transacción. Y hay otros tipos de anualidades que llaman perpetuas, que son anualidades donde no hay un tiempo definido, o sea, anualidades que son que se crean, como en el caso de los subsidios, donde no dan un plazo límite para que se den las anualidades o para terminar los pagos. Entonces vamos a tener 4 tipos de anualidades, pero ahorita vamos a concentrar en lo que son las anualidades vencidas. Entonces, las fórmulas de anualidades vencidas, pues ya ustedes las vieron, son las fórmulas que están acá. Vamos a tener fórmulas para valor futuro, donde aparecen los términos de A que multiplica 1 más IP a la n menos 1. Vemos que este IP más n, IP más 1 más IP elevado a la n es la fórmula de valor futuro, o sea que esta es la que permite que se calculen las cuotas hacia futuro. Vamos a tener fórmulas para presente, donde vamos a tener aquí el factor de presente, que es 1 más IP a la menos n, y esto es lo que permite calcular las cuotas cuando tengamos un valor presente, cuando tengamos las cuotas. Pero también vamos a tener fórmulas que van a permitir calcular las cuotas cuando tengamos un valor futuro. Entonces vamos a ver en este caso, cuando tenemos un valor futuro, entonces necesitamos calcular la cuota que hace posible, que ha hecho que se pague ese valor futuro, y para eso tenemos la fórmula donde dice que A es igual a valor futuro por IP sobre 1 más IP a la n menos 1. Vemos que este es el inverso de este. Lo mismo para el valor presente, vamos a tener un cálculo para la anualidad partiendo de un valor presente, y lo que hacemos es invertir el factor que está aquí, lo invertimos para calcular la anualidad. Entonces vamos a ver cómo calcular anualidades, o sea, ya esto es la parte inicial, ya todo lo tienen o está explicado entre las presentaciones que se han enviado al curso, y vamos a hacer ejercicios a la vez de aplicaciones de las anualidades. Entonces vamos a empezar con varios ejercicios tratando de ubicar las fórmulas que tenemos acá, o sea, las fórmulas que tenemos aquí. Entonces vamos a ver. Y vamos a ver también cómo son los ejercicios, ya se combinan las fórmulas pasadas de valores presentes y futuros, y además siempre está presente el tema de descomposición de tasas de interés. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Entonces vamos a hacer el ejercicio 4.5 de la página 138. Vamos a poner aquí el ejercicio. De la página 138. Entonces vamos a leer el ejercicio como hicimos ahora. Entonces vamos a tener que, dice, un padre de familia debe reunir la suma de 2.300.000 para dentro de 4 años, o sea que es dar un valor futuro, un valor que yo tengo que alcanzar a punta de cuotas. Dice, con este fin abre una cuenta de ahorros hoy de 220.000 pesos en una entidad que paga un interés del 32% convertible mensualmente. Ahí vemos que aparece una tasa que es nominal, y también vemos que aparece un 220, que es un pago único que se hace al principio para poder reunir la suma de los 2.300.000.
pero con los 220 no se puede reunir solamente la suma. Entonces dice que de aquí en adelante cada mes deposita una cantidad de R y lo que piden es hallar el valor de R de tal manera que el padre de familia cumpla con el objetivo, ¿cierto? Entonces vamos a tomar los datos de aquí. Entonces vamos a ver, como siempre, la primera parte que hacemos es sacar los datos. En esto les recomiendo siempre el orden que trabajen. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que usted hace los ejercicios, hacen cálculos por todos lados y no ve uno una claridad de dónde están haciendo los cálculos, cómo están llegando a calcular tasas de interés, ni cómo hacen conversión de tiempo, porque todo lo hacen distribuido en varias partes del ejercicio, ¿no? Primero hace uno los datos, y cuando calcula los datos ya hace las conversiones que tenga que hacer, luego hace la gráfica y posteriormente de que hace la gráfica entonces se aplica la fórmula y soluciona el ejercicio. Pero no ir haciendo cosas mientras solucionan el ejercicio. Entonces tienen que ser muy ordenados y eso es un problema grave que ustedes tienen allí en la solución de problemas. Y vamos a mirar los datos. Entonces los datos hablan de un valor futuro que es igual a 2.300.000 pesos. Esto es lo que debe reunir el padre de familia. Vamos a hablar del tiempo en el que el padre debe reunir eso, y dice que es para dentro de 4 años, entonces estamos hablando de 4 años. Estamos hablando del IP, en este caso es una tasa nominal, entonces dice que la tasa nominal que están dando aquí es el 32% convertible mensualmente. 32% convertible mensualmente. Y estamos hablando de que él hace un depósito que es igual a 220.000 y esto lo hace en el periodo cero. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Que calcule R. Entonces, la A es el valor del pago, eso es lo que significa el pago en las fórmulas. O sea que A significa el pago que está haciendo periódicamente, que en este caso se llama R. Entonces, aquí hablan de que es un valor R, ¿cierto? Pero ese es lo que equivale a nosotros a la anualidad, ¿sí? Y esa anualidad empieza a hacerlo inmediatamente, empieza la transacción, o sea que empieza a hacer los abonos, inmediatamente arranca la transacción. Entonces, si lo vemos en gráficas, creo que tenemos aquí, tenemos que la tasa es una tasa periódica, es una tasa nominal, perdón, que debe convertirse a periódica. Y los periodos a que debe convertirse es a mensual. Y vemos que esta tasa obliga a que todo el tiempo va a estar en meses. O sea que debo convertir los años a meses para trabajar tanto tasa como años en meses. Entonces vamos a hacer las conversiones que tenemos que hacer antes de hacer la gráfica. Entonces el tiempo lo paso a meses, lo multiplico por 12 y estamos hablando de 48 meses. Estamos hablando de convertible, entonces vamos a hacer el IP de esta fórmula. Entonces damos que el IP mensual, como es una tasa nominal, entonces es R sobre M por 100. Si reemplazamos en la fórmula, vamos a encontrar de que el IP es igual a 0.32 sobre 12 por 100. Estamos hablando del 0.32 sobre 12 por 100 y vamos a calcular entonces, hacemos el cálculo de cuánto vale eso. Hablamos de 0.32 dividido 12 por 100. Estamos hablando de que la tasa es 2,67% mensual. Hablamos de que el IP mensual es igual a 2,67% mensual. Esa es la tasa que vamos a trabajar. Entonces ya tenemos identificado la tasa y los periodos. Todo va a ser en meses, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Este depósito de 220, ese valor lo vamos a dar aquí en la gráfica. Tenemos la gráfica, aquí tenemos 48 meses. Aquí el señor debe reunir 2.300.000 pesos. Es lo que debe reunir ahí, 2.300.000.
Aquí en cero, él hace un depósito de 220.000. Y de aquí en adelante, desde 1 hasta llegar a 48, él hace un depósito de sumas iguales por mes vencido, que esto es lo que llama R, que para nosotros es la anualidad. O sea que él lo que va a hacer es una serie de pagos continuos para completar la suma de 1.300.000, pero sabiendo que ya tiene una parte. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Calcular el valor de estas cuotas para completar 2.300.000. Entonces, pero ya que estamos viendo aquí, que el señor aquí depositó 220.000 pesos. Este depósito es un solo depósito que él hizo acá. Y la finalidad de este depósito es que me descuente el valor final que tengo que reunir en cuotas. ¿Qué quiere decir eso? Que este valor lo voy a llevar hasta valor futuro, saber cuánto ganó en intereses todo este tiempo, y a los 2.300.000 le descuento ese valor. Entonces, a esto le resto menos el depósito, para que me quede el valor que le queda faltando para reunir en cuotas. O sea que él tiene dos partes. Primero debo calcular cuánto es el valor que debo reunir en cuotas, para después sí calcular la cuota. Entonces vamos a hacer la primera parte. Entonces, para esta primera parte lo que hacemos es usar la fórmula de lo futuro, donde dice que P es igual a 1 más IP elevado a la N. Vamos a reemplazar esta fórmula. Vamos a tener que F es igual a P, que son 2.220.000, por 1 más 0.02, la tasa que nos dio, que es 2.67, elevado a la 48. ¿Sí? Solucionamos esto. 220.000 por 1.0267 elevado a la 48. Entonces, vemos que el señor, esos 220 se le convirtieron hacia futuro en 779.000 779.316 pesos. O sea que él ahorró durante ese tiempo, con esos 220, 779.316 pesos. Eso es lo que le convirtió el 220 durante 48 meses a una tasa del 2,67% mensual. ¿Qué quiere decir? Que él ya tiene parte de los 2.300.000. Entonces, vamos a sacar la diferencia de los 2.300.000 menos ese ahorro que él hizo, para saber la suma final que él debe reunir en cuotas. Entonces, vamos a tener aquí que el valor futuro va a quedar como 2.300.000 menos lo que él reunió, y este es el valor que debemos usar para calcular las cuotas. Entonces vamos a calcular eso. Son 2.300.000 menos 779.316. Entonces él debe reunir en cuotas, aquí fallo algo, 2.300.000 menos 779.316. Él debe reunir 1.520.684 pesos. Entonces, esa suma es la que él le falta completar para tener los 2.300.000, porque una parte la tuvo con el ahorro que hizo del depósito de los 2 millones, de los 220.000 pesos. Entonces, esta es la suma que vamos a tener en cuenta para calcular las cuotas: 1.520.684. Ya tenemos solucionada la primera parte del ejercicio. Ahora la otra parte es calcular las cuotas. ¿Las cuotas para qué? Las cuotas que necesito depositar para reunir esta suma.
Entonces vamos a mirar la segunda parte del ejercicio. Entonces ya esto lo tenemos. Vamos a borrar esto. Y vamos a hacer la última parte. O sea que, si vemos una gráfica nueva, en el ejercicio vamos a tener esto. Vamos a tener 0 acá. Aquí vamos a tener un futuro que equivale a 1.520.684. Y aquí están las cuotas. 1, 2, hasta 48. Y esto lo que vamos a calcular, este valor que es A igual a R pesos. Entonces, para eso, miramos qué fórmula nos sirve. Entonces, yo necesito calcular una anualidad dado un futuro. Entonces, si vamos a las fórmulas, vamos a entender que necesitamos esta fórmula. A igual a un valor futuro que multiplica A y P sobre 1 más IP elevado a la n menos 1. Esta formulita es la que me permite hacer eso. Y ya sabemos que la tasa que está aquí es igual a 2,67 que nos dio 2,67% mensual. Entonces, eso es lo nuevo que me quedó. Ya desapareció los 220, ya no necesito los 1.300.000, ya sé que tengo una parte. Y que lo que me falta del ejercicio es esto. Es calcular las cuotas que me permiten hallar eso. Y vamos a reemplazar en el ejercicio. Y vamos a tener que F es 1.520.684 que multiplica a IP, que es 0,0267 sobre 1 más 0,0267 elevado a la 48 menos 1. ¿Sí? Menos 1. Ya resolvemos eso que está allí en operación. Y tenemos que la cuota que debemos reunir mensualmente es de 15.970 pesos. Pues esa es la cuota final, ¿cierto? Es la cuota o R que nos están pidiendo. Entonces, ya ese es el final que pide el ejercicio. Entonces, miren que no es nada del otro mundo, es la misma metodología que venimos aplicando, el mismo concepto de descomposición de tasas de interés, el mismo concepto de equivalencia entre tasas de interés y tiempos, y siempre verificar qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Solo que aquí estamos trabajando con unas fórmulas nuevas, que es la que nos permite convertir cuotas. Y vemos que en este ejercicio también se combinan fórmulas de valor presente y valor futuro. En este caso usamos una fórmula de valor futuro para calcular los 220 a futuro y poder restarle eso a los 2.300. Y también encontramos entonces ya la aplicación final de la fórmula. Entonces aquí usamos la fórmula de hallar una anualidad da un valor futuro. Entonces vamos a hacer otro ejercicio cambiando de fórmula, que nos permita utilizar otras fórmulas. Entonces vamos a mirar otro ejercicio que nos permita hacer eso.